Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, estoy como agua para chocolate. Acabo de ver este video, lo vamos a poner y les voy a ir diciendo lo que yo pienso de esta piruja que a mí jamás me ha caído bien. No es de ahorita, es desde que empezó con su primera pinche canción de Pies Descalzos. Pero ahorita, viendo esto que ha dicho de nuestra angelita, no hombre, no se la va a acabar de verdad. Así que démosle play. A ver, Ángela, ubícate. No te equivoques, que para llegar a donde yo estoy no se necesita un apellido, se necesita talento. Shakira finalmente rompió el silencio. Para llegar donde ella está, pobre estúpida. Empecemos. Ya llevamos décadas escuchando a todo el mundo las viejas descerebradas, como siempre. Las viejas que alaban a las otras viejas estúpidas corneadas. Yo no sé por qué las viejas pendejas no alaban a las mujeres exitosas con sus esposos que las respetan con sus hijos. No, las viejas estúpidas, porque por eso es que las admiran, alaban así a las pendejas como esta. A las pendejas como esta. Vamos, yo estoy harta de oír que alaben a esta pendeja, la Chaquirucha de Quinta, como le he dicho desde el día 1, o sea, hace más de 20 años. La alaban como si fuera una deidad. No, hombre, una deidad de la música, cuando lo que esta piruja de Quinta, lo que menos tiene, es talento. Es talento, y lo he visto durante años. Esta piruja es únicamente el resultado de un buen grupo de gente de marketing. Cosa que hay mucha gente con talento de verdad, talentosísima, pero desgraciadamente no encuentran ese grupo de marketing, de promoción, de publicidad que ellos necesitan. Esta piruja lo ha de haber conseguido como lo hacen todas, dando las nalgas. Aunque ella dice que con la pantomima de que andaba con el tata, pero pura paja. Esta hija de puta ha de haber conseguido todo así, dando el trasero. Vámonos al inicio, a los pies descalzos. Yo la recuerdo desde el día 1, ya les dije. Talento nunca tuvo, nunca se lo vi. Y ella misma lo dijo. O sea, ella misma contó que sus amigas en la escuela le decían que cantaba como que tenía la nariz tapada. Así, como que tenía la nariz tapada, como que un caballo. Ay, no, los caballitos tan lindos, cero comparación. Pero así le decían. Claro, las amigas no eran estúpidas. Esta pendeja no tiene talento, nunca lo ha tenido. Lo de ella nunca ha sido la genialidad musical. Fue un equipo, repito, un equipo detrás que supo convertir su nanés, su voz su voz chirriante, en un producto vendible a la gentuza, con el gusto en el trasero, con el gusto en el as. Hablemos de su historial disque amoroso. Como todos ya sabemos, esta hija de puta ha tenido un montón de maridos. Entre ellos, los más conocidos, Osvaldo Ríos. Él es un actor, ha hecho muchas novelas que me han gustado muchísimo, y ese hombre le daba pija a esta piruja hasta debajo de la lengua, la vergueaba de día y de noche, tanto así que pues salió a la luz. De hecho, todavía se lo preguntan a él. Estuvo en una casa de los famosos y se lo preguntaron. Entonces, esta vieja desgraciada, que es que de verdad que de solo verla me cae mal y de solo acordarme lo que dijo de nuestra Angelita Aguilar, esta piruja la vergueaba el Osvaldo Ríos. Me imagino que porque andaba de culo caliente, porque ganó en su concurso de la cola en Colombia, ya saben, por ahí búsquenlo y lo van a encontrar. Esta piruja siempre fue promiscua, siempre. De ahí se metió con otros, con muchos más. Ya cuando estaba vieja, ya madurona, encontró a Antonio de la Rúa. Ella misma contó que el de la Rúa fue con su papá, que era el presidente en ese entonces de la Argentina. Fueron a un concierto de ella y él pidió verla, conocerla. Y esta, como no se puede conocer con hombre porque le da las nalgas. Lo mismo pasó con el Piqué. Lo conoció en el Mundial y le dio las nalgas. Yo no sé que no pueden trabajar con hombres de una manera profesional, decente, sin meterse. No, esta hija de puta, si hubiera sido secretaria, se hubiera endamado con todos los jefes. Bueno, que así lo hizo. Pues la cosa que le estuvo dando el as a Antonio de la Rúa por 15 años de gratis. O sea, Antonio de la Rúa la pasó poniendo en 8 patas durante 15 años y esta, miren, sin anillo, un anillo que se quedó esperando. Él no quiso ni siquiera tener hijos con ella. Y esto ella lo dijo. Ella lo dijo. Por eso fue que le puso los cuernos, porque esta le fue infiel a Antonio de la Rúa con el Piqué. De hecho, Antonio de la Rúa fue un excelente manager. Eso es lo que él dijo cuando la demandó, de que gracias a él ella había conseguido todo, es verdad.
Porque esta piruja, esta enana, 1.57 mide, que de hecho hizo una canción porque esta tiene el autoestima por los suelos. Esta se lava al Antonio de la Rúa con mujeres más altas, porque ella mide 1.57 y de hecho hay una canción donde habla de eso. Búsquenla. La verdad que como yo no soy su fan, jamás me ha gustado su pinche música, no sé cómo se llama la canción, pero sí la recuerdo. Sí sé, y ella habló de esa canción porque le preguntaron pues qué era lo que la hacía sentir mal y dijo su estatura. Y es que está bien enana la mujer. Entonces le hizo esa canción a De la Rúa, donde ella habla de su tamaño ahí en esa canción. Búsquenla. Pues la cosa de que el Antonio de la Rúa es verdad, fue un excelente manager y él fue el que la colocó, porque esta vieja es cero talento, pero una persona puede ser muy talentosa, pero si no tiene un buen manager, quien la sepa vender, si no tiene un buen grupo de marketing atrás, no hace nada. Repito, hay gente talentosa de verdad, pero que no tiene la suerte de encontrar a este grupo de gente, como esta piruja de Quinta lo tuvo. Entonces, Antonio de la Rúa fue el que le consiguió la canción del mundial en aquel tiempo. Él fue. ¿Y qué hizo esta? Darle el trasero a Piqué. Morderle la mano a quien le dio de hartar. O sea, a Antonio de la Rúa. Porque Antonio de la Rúa no se quería casar con ella. ¿Quién puta se va a querer casar con una vieja con la que ya tengo 15 años de estarme encamando? Ni que estuviera loco el hombre. El hombre tenía toda la razón. Yo hubiera hecho lo mismo. Entonces vino esta piruja de Quinta, ¿verdad? Y se endamó con el Piqué, andando todavía con Antonio de la Rúa. Por eso hay entrevistas, búsquenla. No les puse ningún video de nada ahorita porque de verdad que yo ya quería subir este video. Yo ya lo quería subir. Así que no les puse nada porque eso de andar buscando videos quita tiempo. Busquen el video donde una vieja reportera le pregunta al Piqué, él está guardando las maletas en su carro y le pregunta si ha sido infiel con la chaquirucha. Y él no responde, él camina para allá, camina para acá y la reportera atrás de él. Busquen lo que tiene que estar porque si yo lo vi es porque existe. Entonces, esta piruja le fue infiel a Antonio de la Rúa. O sea que ahora, se puso a llorar cuando el Piqué le fue infiel. Esta hija de puta le fue infiel a Antonio de la Rúa. Y miren, Antonio, lo que hizo fue que hizo su vida. Encontró a otra novia y con esa sí se casó. Y tuvo una hija. Miren, con ella sí se casó. Y la novia no era ni millonaria, no era ni cantante, entre comillas, porque esta puta no canta. La novia no era nada. Pero con ella sí se casó, porque es que los hombres buscan otras cosas, valores de verdad. Los hombres no se casan con cualquier piruja. Entonces esta hija de puta se quedó con el Piqué, pero miren, el Piqué jamás le paró bolas para casarse con ella. Es el famoso episodio con el Piqué. La chaquirucha dejó de ser ella misma. Busquen los TikToks, videos así cortos, donde ella sale toda desmelechada, toda horrible, haciéndole los huevos al Piqué y con los hijos ahí, con los engendros, cocinando. Esta hija de puta dejó de ser ella misma. Pero ya sabemos que esta mujer tiene una autoestima por los suelos. Y ella misma lo dijo en una entrevista que le hicieron después de todo el desmadre que pasó con el Piqué, que ella es una mujer muy dependiente emocionalmente de los hombres. De que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. No me admiró porque yo ya se lo había echado de ver en esos videos. A mí, yo como no tengo nada que ver con esa forma de ser, o sea, es más, me avergüenzan esas viejas estúpidas. Y creo que por eso también me cae súper mal, porque esta vieja es una estúpida. Dejó de ser ella, dejó su carrera, a ella le valió mierda a sus fans. Cuando volvió, ¡ay, sí, mis fans, estúpidas fans de la chaquirucha! Ustedes no son nada para ella, ustedes no valieron nada. Ella, lo que pasa es que le tocó volver a trabajar para darle de hartar a los engendros. Por eso fue que volvió, porque el Piqué le dio una patada en el trasero, así de simple y así de claro. Pero esta piruja, mientras estuvo con el Piqué, dejó su carrera de lado, dejó de ser ella, ignoró a sus fans que la pusieron donde estaba sin tener talento y se dedicó a besarle las patas a Piqué. A besarle las patas al punto que hasta de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. A besarle las patas al punto que hasta la suegrucha
Al punto que hasta la suegra le palmateaba la cara en público. ¿No se recuerdan ustedes? Ese video dio la vuelta por el mundo. La suegra bueno, suegra entre comillas, porque nunca se casó con el Piqué. Esa no era esposa de él. Él nunca fue su esposo. Como las descerebradas dicen su esposo. No. Ella nunca firmó un papel, pirujas de mierda. Desgraciadas seguidoras. Nunca firmó un papel. Entonces, la vieja le palmateaba. La vieja la odiaba. Obviamente, la señora quería una española para su hijo, no una piruja como esta. Peor que la señora ya sabía que esta había estado en 4 patas con el de la Rúa por 15 años. O sea, ¿qué madre va a querer esa miércoles para su hijo? Ninguna. Así que, por ejemplo, con De la Rúa pasaron 15 años y esta piruja pasó 15 años esperando un anillo que nunca llegó. Y por eso le puso los cuernos con el Piqué. Y volviendo al episodio del Piqué, esta vieja, o sea, pasó besándole los pies al Piqué. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Como 10 años, creo yo. Y no, hombre, de verdad que qué vergüenza ajena. Porque al final la cambió por alguien más joven. Más joven. ¿Y cuál fue su respuesta? La de la pandillera promiscua de la casucha de Quinta. Esa fue su respuesta. Victimizarse. Llorar. Detesto a las viejas que se victimizan. Y esta hizo lo mismo que hizo la pandillera chupahuevos. Llorar, victimizarse. Y así fue como la piruja esta de la Shakira hizo dinero. Se dedicó a cantar sobre su vida personal, victimizándose, repito, de la misma forma que lo hizo la casucha de Quinta, nalgas aguadas, lengua de fuera, usando el despecho para facturar, porque no les queda de otra, porque no hay nada peor que tu pareja te cambie por una mejor que vos. Así como hizo nuestro querido forajido, que buscó a su linda esposita Angelita y dejó a la vieja pellejuda de la casucha, así como Piqué dejó a esta vieja que a mí ya me tiene harta. Harta me tiene. Pasemos a esto. Ya sabemos que la Shakirucha siempre ha sido una vieja acomplejada por su tamaño. Y yo lo sé desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años. Les repito, busquen esa canción donde ella habla de la estatura. Esa canción ella dijo que se la había dedicado a De la Rúa. Ese era su trauma constante. Claro, ahora tal vez ya no lo tenga porque ya es una ruca con una pata en el asilo. Pero cuando era joven sí lo tenía. Así que dejémonos de paja y no nos podemos olvidar del oscuro capítulo de esta piruja. Ahorita lo que le dijo Angelita Aguilar, repitámoslo. A ver, Ángela, ubícate, no te equivoques, que para llegar a donde yo estoy no se necesita un apellido, se necesita talento. Shakira finalmente rompió el silencio. Talento, dice esta hija de puta. Ya se acordaron mis angelitas cuando el marido de Gloria Estefan, por eso Gloria Estefan, no quiere esta piruja. Ella hará la pantomima, la Gloria Estefan, para pues no darse color, ¿verdad? Pero la Gloria Estefan no la quiere, porque es hija de puta de la Shakirucha, la colombiana horrorosa. No está donde está por su talento, no, ella le dio las nalgas al marido de la Gloria Estefan cuando le hizo el disco, que la puso en el top, digámoslo así, porque esta de top no tiene nada. El dichoso disco Laundry Service, ¿se recuerdan? Donde la piruja esta de Quinta cantaba en inglés. ¿Qué canciones recuerdo? Ninguna. Solo recuerdo un video donde había agua y su pinche baile de mierda, que ya me tiene harta. No recuerdo los nombres, mis angelitas, porque a mí esta vieja piruja con el autoestima por los suelos, que le besaba las patas al Piqué y le ha besado las patas a todos los maridos, por eso le han dado siempre una patada en las nalgas, porque a los hombres no les gustan las mujeres tontas con el autoestima por los suelos. Entonces, como a mí jamás me ha gustado esta mujer, no recuerdo las canciones, pero busquen este álbum. Ese álbum se lo hizo el marido de la Gloria Estefan y esta piruja se endamó con él. ¿Qué les parece? Ese es un secreto a voces que todo el mundo lo sabe y prefieren ignorar porque la gente es estúpida. La gente, yo siento que ser fanático es una cosa, pero ser estúpido es otra. Y la gente que sigue hasta Shakirucha de Quinta, que la detesto, lo repito, y desde siempre. No desde ahorita, desde ayer, desde siempre, 30 años antes. La gente se deja engañar, se tapan la cara y sabiendo la verdad. Esta hija de puta así fue como consiguió ese disco, que fue cuando empezó a cantar en inglés y obviamente pues entró al mercado anglo, ¿verdad? Por eso, porque le dio las nalgas al marido de Gloria Estefan. Así de simple y así de claro. Y lo que termina de colmar el vaso de agua es viéndola criticar a Angelita Aguilar cuando está muerta de hambre. No le llega ni a las patas, porque Ángela Aguilar es una niña de dinastía, de abolengos, o sea, una niña de alcurnia.
rica. Angelita Aguilar no tiene la culpa de que la Chaquirucha haya sido una muerta de hambre colombiana de Barranquilla. No tiene la culpa Ángela Aguilar. ¿Qué le pasa a esta hija de puta? ¿Con qué moral le habla así a nuestra reina Angelita Aguilar, esta piruja de miércoles? ¿Con qué cara se pone a juzgarla? Si esta no es más que una ruca pellejuda ya, camino al asilo, intentando desesperadamente mantenerse relevante. En el mundial estuvo de más ya esa vieja, lo que dijo Piqué. Se fijaron el video, que como les digo, no les voy a poner videos porque quiero subir este video ya, no me aguanto. Pero el Piqué dijo en un video que esta vieja ya estaba muy vieja, muy pellejuda para ir al mundial, que le den paso a gente joven, y es verdad. A Ángela Aguilar, que es una niña que está empezando, ya esta vieja con sus pellejos, su movimiento ridículo. A mí ya me tiene harta que esta piruja de la Chaquirucha tuvo a sus hijos a los 40 y la madre, porque el tren ya la estaba dejando y fueron patadas de ahogado. O sea, eso no es sinónimo de juventud, no. Es simplemente que el tren la estaba dejando esta piruja. Se le hizo tarde. Por eso los engendros están pequeños, aunque ella ya debería de ser su abuela. ¿Esta mujer cuántos años tendrá? 50. ¿Los monos cuánto tienen? Como 10. Esta ya debería de ser la abuela de ellos. La abuela, no la madre. Así que repito, que haya tenido hijos a su edad no es un acto de juventud, no. Es que el tren le estaba dejando y se le hizo tarde. Esta ruca ya debería de ser la abuela de esos engendros, no la madre. Qué vergüenza tener 40 y... No, que 40 y tantos, 50 y la madre. Y miren mis hijos, vieja caliente ya en la menopausia ya. Y miren, la última canción del mundial, ya para terminar, no hombre, fue el ejemplo perfecto de que ya no conecta con nadie. Pregúntenme por esa canción, ni idea. Ya estamos hartos de sus mismos movimientos ridículos, porque ni buena figura tiene para andar, dizque moviendo las caderas. Ya está pellejuda, ya tiene cuerpo de vieja, ya no. Es un baile repetitivo. Esa actitud cansada ya nos tiene hartos. La gente ya se dio cuenta, la gente con 5 dedos de frente. Y miren, a las seguidoras descerebradas de esta vieja piruja, no me vengan a poner ni miércoles, porque ustedes no me mandan a mí, ustedes me hacen los mandados. Ustedes y esta puta de quinta de la Chaquirucha me hacen los mandados. En mi canal va a ver lo que a mí se me pegue mi regalada gana, pendejas. Así que no se pongan a escribir porque eso va a estar nulo, estúpidas. Volvemos a lo mismo. La gente ya se dio cuenta. La Chaquirucha ya harta esta vieja. Cero talento. Es una vieja piruja que no conoce la decencia, los valores, y diciéndole a nuestra Angelita Aguilar que eso no depende de un apellido piruja. Shakira de cuarta brincos hubieras dado de tener a un padre como el Pepe Aguilar, no como tu tata, que por eso te andaba acompañando en los conciertos, porque gracias a vos, a tu trasero, se hartaba el viejo, tu nana y toda tu familia. No jodas. Así que esto es simplemente una figura que se está desmoronando. Ya esta vieja ya está para el tigre. Ya se está desmoronando bajo el precio de sus propias mentiras. Ya todos sabemos que todo lo que chilló y oriqueó la piruja esta de quinta, pura paja. El Piqué estaba en su derecho de buscarse a una mujer joven como él. No, hombre, eso de estar arrastrando con una vieja de asilo no es cosa fácil. Por eso es lo que yo digo, cada oveja con su pareja. No, hombre, una persona joven estar arrastrando la silla de ruedas de esta vieja, no, está cabrón. Está cabrón. Miren, cuando el Piqué tenía 10 añitos, imagínense al Piqué jugando con sus carritos, con sus soldaditos. Esta vieja estaba en 4 patas ya, dándole vuelo a la hilacha, no jodan. Así que no, estuvo perfecto que la mandara al carajo. Así que esto ya lo saben, esta vieja ya se está desmoronando bajo el peso de sus propias mentiras, atacando a nuestra reina Angelita Aguilar. No, hombre, no jodas. No jodas, Chaquirucha, porque ahí si te topaste con pared. Quien se meta con Angelita Aguilar, no, hombre, no se salva de mi lengua leporina. Así que ya lo saben, a las descerebradas, esta piruja de quinta no es nadie. Es una zorra, que así fue como consiguió llegar a donde está, porque no canta. Esta piruja no canta, nunca ha cantado. Y lo peor es que ella lo sabe. Si ella lo sabe, que por el trasero, por estarse poniendo en 4 patas, a donde le toca ponerse, es que está donde está. Vieja que yo la detesto, ya les digo, desde 30 años atrás. Siempre he tenido buen gusto. Mi buen gusto no es de hoy, mi buen gusto es desde que era una niña yo. Así que ya saben, mis angelitas, gente, es hora de dejar ya de andar idolatrando a una piruja con papiloma también. Esta vieja que no aporta nada. Esta vieja no aporta nada a la juventud ni a nadie. Al contrario, es un mal ejemplo para las mujeres. Que se le pongan en 4 patas a un hombre de gratis. Que le besen las patas a un hombre, que dejen de ser ellas. Así como hizo esta piruja con todos los maridos que tuvo y que sigue teniendo. Se les pone de alfombra. Y yo a una vieja cabrona así no la respeto para nada. No. Yo
miren, ahí sí no. Así que esta vieja a mí siempre me ha caído, pero fatal. No desde hoy ni desde ayer, desde hace 50.000 años. Así que ya saben, mis angelitas, pónganme qué opinan de lo que esta vieja dijo de nuestra reinita Ángela Aguilar. Y no voy a poner más porque no soporto esta vieja hija de puta. ¿O quieren ver más? Vamos a ver. Shakira le recordó a la joven Aguilar que el éxito no se compra con el dinero de papá. Ay, miren qué bella mi Angelita. No es que mi Angelita es una cosita hermosa. Díganme si sí o no la Shakirucha de Quinta parece abuela de nuestra Angelita Aguilar. Claro que sí. Así deberían de estar los hijos de la Shakirucha chupahuevos. De 20 y tanto. No que tienen engendros de 10. No, hombre, qué vergüenza. Es por eso. Porque ya se le estaba pasando el tren a la piruja esta. Ay, mi Angelita, la amo, la amo. Así que ya saben, cuidadito con meterse con nuestra reina Angelita Aguilar, porque de mi lengua no se van a salvar. Y le tengo un videíto a alguien preparado. ¿Quién es? No recuerdo, pero fue alguien que habló de nuestra reina Angelita Aguilar. No, hombre, y de ese video no se va a salvar. Así que bueno, mis angelitas hermosas, ya saben, a nuestra reina Angelita Aguilar no la vamos a soltar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!